La Rioja no registra ninguna reacción adversa entre los vacunados con AstraZeneca. Sara Alba ha realizado un llamamiento a la tranquilidad a los casi 7.500 riojanos que han recibido esta vacuna y se asegura además que se ha informado a cada uno de ellos de qué debe hacer en caso de que presenten alguna reacción adversa significativa. La tendencia que más preocupa, según el Gobierno, al equipo de vigilancia de epidemiología es la rápida propagación de las nuevas variantes, porque no se sabe científicamente cuál es su comportamiento y porque se ha confirmado que la cepa británica es la variante mayoritaria ya entre los casos de COVID en nuestra comunidad. Muy buenas noches. La consejera de Salud ha dado a conocer que ya se han confirmado 65 casos de los 166 muestras sospechosas de esta variante. La denominada variante británica, de la que se han confirmado en La Rioja 65 casos de un total de 166 muestras sospechosas. Son casi un 60% de los casos sospechosos en la última semana. La presencia de esta variante británica está ocupando cada vez un mayor hueco y es la mayoritaria en La Rioja. Pues ya lo han escuchado y más cosas. La justicia, el Tribunal Supremo, ha desestimado el recurso del Grupo Arnedo y avala en su sentencia el convenio de bonificación de los peajes para vehículos pesados en el tramo riojano en la AP68. Luego les contamos los detalles de esta sentencia. Calma y tranquilidad es el mensaje que nos dejó ayer la directora general de Humanización, Prestaciones y Farmacia respecto a esas reacciones adversas de la vacuna de AstraZeneca. Pilar Sáenz aclaró que la decisión de suspender las dosis durante 15 días es totalmente preventiva. Y les hablaremos de unos datos que nos han llamado la atención. En 2020 se dispensaron 45.000 recetas menos que en 2019. Esta es la primera vez en 5 años que cae la venta del número de envases y se debe a muchos factores relacionados con la pandemia. Ha habido menos visitas al médico que se han sustituido por más consultas en las farmacias para adquirir medicamentos sin receta médica. El Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha un proyecto de promoción del comercio local en el que 8 kioscos de prensa y 20 cabinas telefónicas se van a convertir en soportes publicitarios digitales para dar visibilidad y un nuevo impulso al comercio minorista de la ciudad. Además, se va a subvencionar con más de 60.000 euros a las diferentes asociaciones de comerciantes de la capital riojana. Y en deportes, normalidad en el regreso de la Unión Deportiva Logroñés a los entrenamientos en una jornada que ha sido de puertas abiertas. El equipo se ha ejercitado en las instalaciones de Las Gaunas y lo ha hecho con Sergio Rodríguez al frente del equipo. Nada cambia en la disciplina blanquirroja. La continuidad del preparador riojano, independientemente de los malos resultados, no está en entredicho. Después de conocer el avance de titulares de la jornada, hoy en Punto de Encuentro vamos a hablar de vivienda, uno de esos problemas crónicos de la sociedad española en muchos aspectos. También en La Rioja. Es caro el alquiler, es caro comprar y es casi imposible, por ejemplo, emanciparse. Nos acompaña la directora general de Vivienda del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Cuando en una jornada como ayer, por ejemplo, conocemos que 1 de cada 5 pisos en Logroño está vacío, me imagino que tiene que llegar a pensar que algo se está haciendo mal o algo está saliendo mal. Lo que está claro es que el acceso a la vivienda tiene dificultades para la población en general y evidentemente para la población más vulnerable en particular. Y esto en situaciones además de crisis, en este caso provocada por una pandemia, pero que está provocando también una crisis económica y social, pues evidentemente su repercusión en la vivienda también es evidente. El tema de las viviendas vacías, no solo en Logroño, sino que también en el medio rural tenemos también o conocemos que existen dificultades en ese sentido, provocadas también probablemente por un parque de vivienda vacía
que muchas veces está dedicada quizás a la segunda vivienda y que provoca que también en el medio rural el acceso a la primera vivienda de quien quiera pues sea más dificultoso, ¿no? Bueno, la verdad es que es para tomar nota, tomamos nota desde luego en la Dirección General de Vivienda, y nosotros lo que hacemos es incidir y trabajar todos estos meses y lo que queda de legislatura sin duda alguna en la creación de un parque público de vivienda en alquiler que pueda paliar en la medida de lo posible también esta dificultad de acceso a la vivienda. ¿Qué puede hacer un gobierno como el que usted pertenece? Porque esos 1.500 aproximadamente pisos de Logroño, aunque es un problema que sí que existe también en todas las ciudades prácticamente, pero esas 1.500 viviendas que están vacías según ese observatorio que ayer difundió el Ayuntamiento de la capital, se puedan ocupar. ¿Qué puede hacer desde la Administración? Nosotros, funciona ya desde hace mucho tiempo en el IRBI, que se ha potenciado más en los últimos meses desde una bolsa de alquiler, donde en cierta manera queremos que la gente futura arrendadora de viviendas encuentre ahí un punto que le dé también seguridad a la hora de arrendar su piso, ¿no? Hacemos de esa manera de asesoramiento, de seguimiento, de apoyo también a quien quiera arrendar su vivienda, dándole una serie de garantías a la hora de hacerlo, que yo creo que facilita para quien quiera arrendar su vivienda el ponerla en alquiler, y teniendo también en cuenta que lo hacemos bajo unos criterios en el que el precio tiene que ser asequible, etcétera. Eso está funcionando, es cierto que desde hace ya años en el IRBI, pero no es menos cierto que en los últimos años se ha potenciado y se ha tratado de trabajar más, asumiendo también, por otro lado, la oficina de vivienda que funcionaba en el Ayuntamiento de Logroño para mejorar y optimizar la gestión en ese sentido. Yo creo que es una herramienta interesante por ese matiz de dar seguridad también a quien quiera arrendar. No siempre está el IRBI ahí para cubrir esas situaciones que puede provocar a veces una persona el retraerse a la hora de arrendar su piso. Yo creo que es una herramienta interesante. Siempre se han barajado en política de vivienda, yo he estado también en el Ayuntamiento de Logroño, la posibilidad de alguna manera de bonificar, de alguna manera tratar de poner alicientes al arrendador desde la política fiscal para que pongan sus viviendas en alquiler. Bueno, eso siempre ha estado ahí. Nosotros ahora mismo estamos también esperando a que a nivel nacional la Ley de Vivienda marque también una serie de líneas que entendemos que marcará también en este sentido, y bueno, para luego a posteriori tratar también de tomar medidas a nivel regional. El mercado de la vivienda en La Rioja no está especialmente tensionado, eso no significa que no existan dificultades de acceso, como he señalado al principio, pero no es un mercado especialmente tensionado como lo puede ser Baleares, que ha estado hace poco en los informativos y en las noticias, ¿no? Pero no es menos cierto que ese problema existe. Bueno, esperaremos a que la Ley de Vivienda marque en ese sentido por dónde ir, para nosotros también en ese sentido tratar de dirigir nuestra política. Porque claro, uno de los problemas que un ciudadano que viene a La Rioja, por ejemplo, y va a buscar piso en Logroño, se encuentra con un problema declarado por las propias inmobiliarias, que es la escasez de oferta que dispara los precios. Eso no concuerda con el volumen de viviendas vacías que hay. Hacía referencia usted a la inseguridad de los propietarios a la hora de inscribirse en esa bolsa. ¿Algún otro factor más tiene que haber? Porque si desde el gobierno se les puede darse una cobertura jurídica y se les puede asegurar incluso que la renta, el alquiler lo van a percibir, sí. ¿Dónde puede estar el problema en los propietarios? Bueno, puede ser, entiendo yo, una sociedad larriojana donde esa política de arrendar no está excesivamente implantada, ¿no? Por el motivo que sea, no se tiende o no se ha atendido últimamente en ese sentido. Se ha visto más la vivienda como una inversión dentro de la familia, que tampoco, a veces también cuando hablamos de segundas viviendas o de terceras viviendas, esto ya es un poco más allá, pero no es lo que ocurre generalmente. Lo que ocurre en La Rioja es que probablemente una familia siempre compra una vivienda en la capital, probablemente de los pueblos, para que un hijo en el momento en el que vaya a estudiar a Logroño, lo que sea, tenerla. Bueno, yo creo que la conciencia en ese sentido social en La Rioja va más
más conservadora en ese sentido, más de inversión, de dar una salida a un hijo en un momento dado, y no existe esa conciencia de alquiler, quizás porque se sienten inseguros a la hora de ponerla en arrendamiento o lo que sea. Yo lo achaco un poco a eso. De todas las maneras, nosotros tratamos, insisto en este sentido, de mover un poco este territorio del arrendamiento un poco más desde la Dirección General de Vivienda, tratando de crear ese parque público de vivienda en alquiler que puede dar salida también a estas situaciones que tú planteabas, de gente que puede venir en un momento a La Rioja a vivir por motivos de trabajo, por el motivo que sea, y tratar de crear ese parque de vivienda público donde podemos dar soluciones a ese tipo de situaciones y también a otras situaciones que pueden ser más urgentes, ¿no? Pero también a esas situaciones de quien viene a La Rioja, a la capital o a otro municipio de La Rioja, y que podamos decir existe un parque de vivienda público, existe ya además aprobada incluso una normativa en el IRBI, que sería un poco el órgano que gestionaría este parque, que gestiona este parque de vivienda público. Existe también una normativa que valora una serie de requisitos para acceder a estas viviendas públicas. Bueno, la verdad es que partimos de cero, esta es la realidad, ¿eh? Desde el Gobierno de La Rioja en este sentido partimos de cero, no había un parque como tal de vivienda pública, desde luego no estaba ordenado ni estaba organizado, y ahora estamos trabajando en ello seriamente, o sea, que la mayor parte de nuestro tiempo lo estamos invirtiendo en la Dirección General de Vivienda en la creación de este parque. Bueno, partimos de cero, insisto, esto es un trabajo de al menos una legislatura, pero yo creo que puede ir dando también salida en este sentido. Cuando usted tomó posesión del cargo, se hizo cargo de la Dirección General a finales del año pasado, dijo que había 28 pisos, creo recordar, conveniados con el Ayuntamiento de Logroño para vivienda social, y que se iban a iniciar contactos con otros ayuntamientos, con otros alcaldes, para conseguir que esa bolsa, que ese parque fuera lo más amplio posible y no solo en la capital. No sé si de octubre a marzo en el que estamos hemos avanzado algo en ese sentido. Hemos avanzado. Tenemos efectivamente esas 28 viviendas cedidas por el Ayuntamiento de Logroño, que hemos puesto ya en el parque público de alquiler, estamos acondicionando algunas de ellas, no hacía falta grandes inversiones, pero las estamos acondicionando. Tenemos 34 viviendas también cedidas por la Sareb, que se ampliarán en estos meses, porque ya ha sido anunciado incluso por el Gobierno de La Rioja que hay un convenio con la Sareb donde va a poner a disposición de las distintas comunidades autónomas más viviendas en este sentido para ceder el uso a las comunidades autónomas, y nos hemos puesto en contacto con otros ayuntamientos. Esta semana visitábamos, por ejemplo, Nájera, donde tienen una serie de viviendas titularidad municipal, 3 de ellas al menos hoy por hoy vacías y que necesitan una intervención, y vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Nájera, pero tenemos pendientes visitas también en otros sitios, en Erce, en Arnedo. Un montón de ayuntamientos se han puesto en contacto con nosotros para poner a disposición de la Comunidad Autónoma de La Rioja estas viviendas, y los contactos son diarios, ¿eh? Nosotros tenemos una línea, un programa de ayudas de fomento del parque público de vivienda en alquiler siempre, porque ese es el matiz también importante en este sentido. Tenemos una línea de ayudas importante y nosotros nos ponemos en contacto con los ayuntamientos para ponerla a su disposición en cualquier momento. Y luego, posteriormente, también incluso esa colaboración en la gestión posterior de esos alquileres, que también a los ayuntamientos en alguna manera les libera, ¿no?, de esa gestión que siempre puede tener una dificultad en el día a día. Y nosotros también nos ponemos a disposición para gestionarlo, si ellos quieren. ¿Y la Sareb podría jugar un papel mucho más importante del que está jugando hasta ahora en esto de la puesta a disposición de viviendas? Hombre, en los últimos años, desde luego, la Sareb no ha tenido un papel fundamental en el tema de vivienda, como solución. La Sareb en los últimos años, desde luego, ha estado, digamos, que un tanto ausente en este sentido. No es menos cierto que tanto a nivel nacional como regional algo se ha movido en los últimos meses, yo diría que incluso años. Se habrá estado hablando probablemente anteriormente, pero desde luego ha retomado un papel fundamental la Sareb como parte de la solución al problema de vivienda. Y como ejemplo es la colaboración que desde el Gobierno de La Rioja se ha tenido ya y se va a ampliar
a futuro, en la que la Sareb ha cedido ya 34 viviendas en La Rioja para formar parte del parque público de vivienda en alquiler, y no es menos cierto que el Gobierno de La Rioja ya ha anunciado una colaboración muy importante a nivel nacional con la Sareb, en la que va a poner a disposición más viviendas todavía para que las distintas comunidades autónomas puedan poner también cada una en su parque de vivienda público. Concretamente ya se han iniciado incluso conversaciones con la Sareb a nivel regional, podríamos estar hablando más o menos de 50 viviendas más, aparte de las 34 cedidas. Desde luego ha cambiado el papel de la Sareb en los últimos meses, sin duda alguna. Veremos hasta dónde se puede llegar. Nosotros queremos llegar al máximo posible, queremos que los grandes tenedores de vivienda también pongan sus viviendas a disposición de este parque público de vivienda. La Sareb es uno de ellos. La fijación de población en el medio rural es uno de los objetivos que su dirección general se marcó cuando usted tomó posesión. El enunciado suena muy bien, el objetivo, pero no sé si es tan fácil hacerlo como decirlo. No, desde luego no es fácil, ¿eh? Cuando hablamos de reto demográfico es verdaderamente un reto muy importante, que se tiene que enfrentar desde distintos lugares, ¿no? Y uno de ellos es la política de vivienda. Y de ahí la colaboración con los ayuntamientos es muy importante. Tenemos que estar en constante diálogo para saber qué es lo que tenemos primero como administraciones, ya sea regional y también municipal, qué viviendas se tienen, que estamos descubriendo que existe un censo muy importante de vivienda titularidad de los ayuntamientos, que por unos motivos o por otros, incluso por dificultades de los propios ayuntamientos, que en La Rioja son en su gran mayoría pequeños ayuntamientos, para gestionar estas viviendas están vacías. Y yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Por esa colaboración entre administraciones para que esas viviendas se pongan en el mercado a un precio asequible, que pueda dar salida también en el medio rural a ese problema que existe, que lo hemos vivido, que hemos tenido línea directa con los ayuntamientos, de que en muchos casos no hay vivienda que poner al alquiler para aquella persona, insisto, que venga a un municipio de La Rioja por motivos laborales o por otros, ¿no? Y que existe esa dificultad. Pues tenemos que empezar por ahí. Primero vamos a ordenar nuestro propio parque público, me da igual que sea municipal que regional, y ese es el objetivo fundamental. Fácil no es, desde luego, pero para nada imposible, ¿eh? Tenemos, insisto, una línea de ayudas que en este momento, este año, tiene 1 millón de euros para fomentar ese parque público de vivienda, que fundamentalmente iría a rehabilitación, una subvención para rehabilitar esas viviendas municipales que pueden estar ahí, pero también se ha ampliado incluso para la compra. Es decir, ahora se permite también, mediante ese programa de ayudas, el dar una subvención para la compra de vivienda en el entorno rural o en Logroño o en cualquier otro sitio, ¿eh? Pero también se puede adquirir y también se subvenciona con hasta un 60% del precio total de la adquisición. Bueno, pues son líneas que nosotros estamos potenciando y que creemos que son interesantes y que seguiremos en el futuro, sin duda. Una de las cuestiones que ha comentado es que posiblemente desde el IRBI sean actores de promoción de viviendas, más allá de los convenios con ayuntamientos, pero en realidad la capacidad económica del IRBI tampoco es tan grande como para poder promover muchas viviendas. No sé si eso al fin y al cabo resuelve el problema o simplemente un parche pequeñito. El órgano o el instrumento que nosotros encontramos mejor para poder gestionar este parque de vivienda que estamos todo el rato hablando de él, ¿no? Pero que es la línea fundamental de la política de vivienda en este momento, yo creo que es un instrumento válido, muy válido, porque nos permite también tener cierta mano libre también para actuar menos constreñidos al procedimiento administrativo, que a veces nos hace ser más lentos. Bien. El papel como promotor del IRBI todavía se mantiene ahí, de promotor de vivienda pública y de vivienda asequible y de vivienda protegida, ¿no? Bueno, ahí está el papel también del IRBI y desde luego también estudiamos en ese sentido la posibilidad de empezar también por ese lado. Pero desde luego ahora mismo el papel fundamental del IRBI tiene que ver con el hacer de gestor de ese parque de vivienda en alquiler. Pero tenemos también, en conversaciones con los ayuntamientos, están surgiendo situaciones en las que tienen parcelas municipales
paradas desde hace mucho tiempo que podrían destinarse al alquiler, y en este momento se está hablando de ellas, están sobre la mesa para hacer valoraciones al respecto también. Sí. Pero hace mucho tiempo que el IRBI dejó de actuar como promotor de vivienda y casi que como ese instrumento válido en la gestión de la vivienda y en ese papel más social que nosotros queremos que tenga el IRBI. Hace mucho tiempo que el IRBI se había convertido en otra cosa. Y yo creo que en esta legislatura estamos consiguiendo que el IRBI sea un referente también en este sentido. Pues ahí seguiremos trabajando todas las opciones, teniendo como línea fundamental, eso sí, la creación del parque público de vivienda en alquiler. Aparte de dar cobertura a alquileres sociales, alquileres por necesidad, por ejemplo, mujeres maltratadas, para dar alojamiento a mujeres maltratadas, también está el objetivo de que jóvenes se puedan emancipar, pero eso, como hemos comentado al principio, parece un problema crónico que no viene de este año ni del pasado, sino que llevamos arrastrando en este país muchos lustros, por no decir décadas, pero en un momento en el que todavía tanto el alquiler como la compra, la hipoteca de una vivienda cuesta más de la mitad del salario de una persona, lo de emanciparse parece todavía una cuestión imposible. Sí, desde luego. Para muchos. Y eso es un problema para muchísimos jóvenes. Sí, sí, lo es, y efectivamente lo arrastramos hace ya mucho tiempo. Llevamos hablando del problema de la emancipación en este sentido desde hace mucho tiempo. Bueno, en ese sentido también se está trabajando, seguramente quienes nos estén escuchando lo habrán oído ya incluso, en un nuevo cambio que hemos introducido también en la hipoteca del Gobierno de La Rioja, donde ahora, aparte de quitarse el límite también de edad, antes era la hipoteca joven de La Rioja, ahora cualquiera puede tener acceso a esa hipoteca, y ahí también garantizamos o buscamos que el esfuerzo que se haga por parte de quien solicita la hipoteca no supere el 35%, creo recordar en este momento. O sea, que tratamos también de encajar todo este tipo de cosas. A través de la hipoteca de La Rioja yo creo que ahí se puede hacer una labor importante, pero el problema persiste. De ahí también la importancia de las ayudas que desde la Dirección General sacamos también para el alquiler. Sacamos una línea de ayudas al alquiler que ahora mismo está tramitándose ya, espero que en breves fechas ya resolvamos, primero provisionalmente y después definitivamente. Ahí no llegan a 3.000 solicitudes lo que se han recibido para ayudas al alquiler, pero están rondando las 3.000 solicitudes. Bueno, pues ahí hay una línea general para la población en general que esté en alquiler y que quiera tener acceso a esa línea de ayudas, pero también hay una línea específica para jóvenes que reciben un porcentaje algo mayor de ayuda. El 50%, hasta el 50% del precio del alquiler se puede subvencionar frente al 40% de la línea general. Y yo creo que es importante, el hecho de que haya casi 3.000 solicitudes pone desde luego de manifiesto que la gente necesita esta ayuda. ¿Se agotan los importes de las líneas de subvención de ayuda? Sí. Anteriormente se agotaban y este año se agotarán, sí. O sea, pero se responde a todas las solicitudes que cumplen los requisitos, etcétera. De momento se va cumpliendo. Sí. O sea, que podríamos decir que quizá con 17,22 millones de euros que tiene de presupuesto la Dirección General, la política de vivienda este año, ¿se puede hacer corto o no? Siempre queda corto. Todo el dinero es poco para otras cuestiones. Sería más preocupante que no llegaran a gastar los 17 millones, que no sé si en alguna ocasión habrá ocurrido. Sí, eso también puede ocurrir, porque claro, aquí hay líneas de ayudas distintas. Estamos hablando de rehabilitación energética, de ayudas al alquiler para jóvenes, de ayudas al alquiler de carácter general. Pero lo que viene del plan de vivienda como tal se agota siempre, no se devuelve nada, y este año ocurrirá exactamente lo mismo. Hombre, ¿es suficiente? Pues nunca es suficiente, y esto parece de perogrullo, pero es así. Cuando estamos enfrentándonos a un reto tan importante también como es hacer frente a esas dificultades que hablábamos de emancipación de jóvenes, etcétera, pues es muy importante. Y a veces no es solo un problema de dinero, sino también de encontrar normativamente, ser capaces de hacer una orden de bases que responda exactamente a las necesidades que hay en cada momento y un poco a normativizar todo esto. O sea, que a veces no es un problema de dinero, sino también de cómo regulamos las ayudas en este sentido. Y ahí este gobierno también es un tanto rehén del plan de vivienda vigente actual, que viene del año 2018, que acaba este año 2021, y esperamos con muchísima
ilusión también la llegada del próximo plan de vivienda, que ya sabemos que por parte del Ministerio está en borrador y que dentro de poco nos hará llegar, y sobre el que vamos a trabajar casi con bisturí para que no solo la cantidad de dinero que llegue sea la adecuada, sino que la regulación que exista de esas ayudas responda a las necesidades reales de la necesidad que queremos cubrir, que es muy importante. ¿Y de los fondos europeos se puede arañar algo para toda esta política de vivienda? Sí, de los fondos europeos se va a arañar mucho, si se puede hablar así. Ahí nosotros en materia de vivienda dependemos de ese componente 2 que se habla de estos fondos europeos, y desde luego va a haber sobre todo fondos en materia de rehabilitación de edificios públicos, no solo de vivienda, de edificios públicos. Va a haber una línea de ayudas importante que todavía ni siquiera te puedo concretar porque está todos los días ocurren cosas en torno a los fondos europeos, pero todavía no se está cerrando. Pero se habla de la importancia de proyectos de regeneración urbana, no solo de rehabilitación de un edificio, sino de áreas concretas de regeneración, y de ahí va a haber fondos también, entendemos que muy importantes, y también para hacer frente hay ayudas específicas al reto demográfico, es decir, que hay una línea de ayudas que todavía no conocemos el montante porque todo esto se cerrará en distintas convocatorias, etcétera, que va a hacer frente a la rehabilitación, en el caso que nos tocaría a nosotros, a la rehabilitación en municipios de menos de 5.000 habitantes. Hay también una línea concreta que iría por ese lado. Hombre, pues arañar, lo que vamos a hacer es, desde luego, abrir una nueva línea de oportunidades en torno a los fondos europeos y sobre todo en lo que tiene que ver en materia de rehabilitación, tanto del parque de vivienda como del parque de edificios en general en esta comunidad. Hay una cuestión que para el ciudadano normalmente es invisible, porque hablamos mucho más de las cosas tangibles, que es la vivienda, pero son las normas urbanísticas, que son invisibles, pero que sí que las sufren, evidentemente, casi para cualquier gestión que tienen que hacer al respecto. ¿Usted se había propuesto, desde que accedió a estas tareas en el Gobierno de La Rioja, hacer una reforma de las normas urbanísticas? ¿Cómo estamos en ese objetivo? Pues estamos trabajando actualmente ya en lo que va a ser la modificación de las normas urbanísticas regionales. Estas normas urbanísticas son las que se aplican a aquellos municipios que no tienen actualmente planeamiento. Es una normativa que complementa y en algunos casos incluso sustituye o aclara fundamentalmente en aquellos municipios que no tienen planeamiento, insisto, o sea, los más pequeñitos, y eso es una normativa que viene del año 88. Ha llovido desde entonces, ya han cambiado muchísimas cosas en materia normativa, en materia concretamente de urbanismo. Por lo tanto, ahí hemos empezado ya, hemos presentado el borrador, estamos presentando el borrador a los distintos agentes implicados, colegios oficiales. Esta semana nos reuníamos con los arquitectos y con los aparejadores, también vamos a presentarlo a la Federación Riojana de Municipios, a la propia Dirección General de Política Local. En fin, vamos a presentarles ya el borrador sobre estas modificaciones. Y respecto a la LOTUR, ha pasado ya un primer trámite, no perteneciente al procedimiento formal, sino al que tiene que ver con la transparencia, es decir, hemos abierto en ese portal de transparencia que tiene el Gobierno de La Rioja para quien quiera introducir qué se tiene que modificar de la LOTUR, de la Ley de Ordenación del Territorio de esta comunidad autónoma, que es una normativa, esta del año 2006, pero es que desde el año 2006 han ocurrido muchas cosas también normativas en este país y la LOTUR no responde a esa realidad, ni a los objetivos marcados desde el Ministerio, ni a la propia Ley del Suelo, que es del año 2015. Todo esto hace que sea necesario efectivamente modificarla. ¿Por qué? Pues porque probablemente haya que tratar de mejorar en la medida de lo posible esos trámites urbanísticos que a veces son excesivos en todo, en el tiempo, en la solicitud de informes, que van haciendo que cualquier trámite urbanístico pues sea largo y complejo. Pues vamos a tratar de incidir también en mejorar ese tema y responder también a la propia Ley del Suelo y a objetivos medioambientales, etcétera, de las que está desfasada totalmente. Pues se nos ha ido agotando poco a poco el tiempo, minuto a minuto. Beatriz Arraiz, directora general de Vivienda del Gobierno de La Rioja, le agradecemos su presencia en Punto de Encuentro.
Muy buenas noches. Buenas noches, Volveremos muchas gracias. a estar juntos en otra queráis. ocasión en esta misma mesa. Ahora vamos a conocer con María los titulares ya no desarrollados del avance del comienzo del programa y volveremos después a esta mesa ya con el debate político con nuestros portavoces parlamentarios. María, vamos ya con la información sobre la actualización de los datos del coronavirus, supongo.